La nueva forma de ver la noticia. Domingo Canales trae para ti los temas más importantes que han acontecido hasta el momento en Acapulco, en México y en el mundo. Síguenos los martes y jueves en punto de las 9:30 de la noche en nuestras redes sociales. Horizonte Utópico, la nueva forma de ver la noticia. Somos Periodismo de Análisis. Cinépolis Galerías Acapulco presenta Horizonte Utópico. Buscamos por manera de entender la noticia. Horizonte Utópico, periodismo de análisis. Horizonte Utópico. Horizonte Utópico. Hola, Horizonte Utópico, programa número 55. Muy buenas noches. Soy su amigo Domingo Canales, en compañía de Cristian Navarrete, para llevarles a ustedes el tema de hoy, que es el tercer aniversario de la desaparición de estos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Septiembre, México sigue triste, preocupado, dolido por los sismos que han golpeado a los estados de Chiapas, de Oaxaca, de Puebla, de Morelos, de Guerrero, de Tlaxcala, el Estado de México y la propia Ciudad de México. Pero también tenemos que recordar esto que es verdaderamente grave para el Estado mexicano, que es la desaparición de 43 jóvenes estudiantes. Y es algo que no solamente nos debe de interesar a nosotros, también preocupa e interesa, por ejemplo, a la Comunidad Económica Europea, particularmente a Alemania, quien le pide al Estado mexicano que realice las investigaciones pertinentes para dar con el paradero, con la explicación de la desaparición de estos jóvenes. Dice Amnistía Internacional, sección Alemania, que esta desaparición es simbólica, que esto va mucho más allá de lo que ocurrió aquella noche aquí en el estado de Guerrero, particularmente en la ciudad de Iguala, que esto es lo que viven miles de familias diariamente en varias partes del país. Y efectivamente desaparecen cada día por lo menos 2 personas, sin dejar rastro, sin dejar huella, principalmente en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León y el Estado de México. Entonces, le pide al gobierno, por aquellos tratados internacionales que firman, que haga algo, cree una comisión de investigación. Y ya el Senado mexicano lo hizo, falta que la Cámara Baja, los diputados, aprueben esta cuestión. Pero pasa algo interesante, que esta comisión, si es que nace, no cuenta con una policía propia, no cuenta con un cuerpo de investigación, tendría que pedir el apoyo del Ministerio Público o de la PGR o de alguna institución que pueda ayudar a que esto ocurra. Entonces, esto va todavía más allá. Piden que México reconozca la competencia de un comité de las desapariciones forzadas, pero que rija la ONU. México no está muy de acuerdo en ello, y así se han ido 3 años y el Estado mexicano no ha podido dar una explicación confiable, un argumento sólido que deje tranquilas a las familias, al propio Estado y a las organizaciones internacionales. Cristian, te doy la palabra. Gracias, Domingo. Amigos de Horizonte, con gusto siempre los saludo. Gracias por vernos y escucharnos
a través de Facebook, un tema por demás muy importante. Hubo movilizaciones, haciendo un poquito un recuento de lo que sucedió hoy. En la mayor parte de los estados realizaron manifestaciones, estudiantes de la normal rural, algunos aquí en Acapulco también, algunas escuelas preparatorias populares aprovecharon la situación para realizar alguna manifestación y movimiento sobre ello. Pero yéndonos un poquito más, ¿qué pasó o qué ha pasado 3 años antes? Porque los movimientos de los estudiantes de la normal rural, en particular la de Isidro Burgos, la de Ayotzinapa, ha realizado movimientos consecutivamente cada año. Cada año realizan bloqueos, manifestaciones, solicitando ayuda y apoyo por parte del gobierno. Lo que sucedió lamentablemente hace 3 años fue, digamos, que el parteaguas de todo esto, pero ya se había dando, cada año se realiza, y es la otra parte que nosotros queremos abordar. Vaya, ya los demás medios ya se encargaron de difundir todo lo que sucedió aquella noche, lamentablemente, y también las posturas de los gobiernos. Pero vamos a ver, hay que ver el otro lado de las normales. ¿Por qué se están, cuál es la razón de ser de las normales rurales? Y es lo que necesitamos darles a conocer y que entiendan un poquito por qué ellos se manifiestan constantemente, Domingo. Bueno, primero hay que entender que las normales rurales fueron creadas en esa etapa post-revolucionaria de nuestro país, entre 1920 y 1934, cuando el Estado mexicano de principios del siglo XX intentaba darle un rumbo a la educación, pero también a la producción agrícola del país. Entonces esas escuelas fueron creadas precisamente para que el campo tuviera una tecnificación y también tuviera cierta politización, es decir, los pobres empezaran a comprender cuáles eran sus derechos y defenderlos. En el transcurso del siglo XX, la vocación del Estado mexicano cambió, se convirtió de ser nacionalista y paternalista a ser gobiernos neoliberales y pero muy liberales, es decir, ya no atender las demandas de los sectores más necesitados, más pobres. Entonces, precisamente eso hacen las normales rurales. Le dan educación a los sectores más desprotegidos, más pobres de la nación. Hay que recordar que existen varias escuelas, tengo aquí una lista, o tú también la tienes, Cristian, la damos a conocer, de cuántas escuelas normales rurales existen en el país. Y es también importante decir que el Estado mexicano ha tratado de acabar con ellas, de borrarlas del mapa y tratar de dar otro sentido a la educación en el país. Ya lo hemos platicado en otros programas, una educación enfocada a crear obreros, a crear técnicos, pero no a crear gente que piense y que defienda sus derechos. Entonces, son muchos los factores que influyen para que una normal rural como la de Ayotzinapa, Isidro Burgos, sea tan especial y a veces tan conflictiva. Sin embargo, uno de los factores también que hay que mencionar es que los jóvenes no han logrado comprender algunos aspectos, como que son bastante contestatarios, pero difícilmente ponen soluciones en el camino. Y esto tiene que ver también con que hay una politización excesiva dentro de las aulas. Podríamos decir también que hay una alumnocracia, es decir, que los alumnos quieren mandar y mandan en la normal rural, que son temas alternos a lo más importante, que es reconocer que no están esos jóvenes y que el Estado mexicano nos debe a los mexicanos, valga la redundancia, nos debe una explicación dónde están y qué pasó. Cristian. Claro, como ellos lo manejaron, la verdad histórica en su momento se les cayó y hasta la fecha no han dado una explicación de qué pasó, dónde están, y hasta el momento no han dado algo que a los padres que siguen con sus movimientos en pro de saber dónde están sus hijos, si están vivos o muertos, pero que les den una idea clara de dónde se encuentran. No ha habido, el gobierno no ha dado una postura desde hace ya un buen tiempo sobre esto, y hasta hoy creo que no la ha dado. El Estado mexicano no ha dado pie con bola, y son precisamente estas situaciones las que van debilitando a las instituciones, las que hace que el país
se debilite, que no tenga una fuerza moral, si ellos lograran explicar, si lograran hacer justicia en cada uno de esos actos, como la muerte de Colosio, de Ruiz Massieu, Aguas Blancas, en Chiapas, y este último caso, seguramente el Estado se fortalecería con sus instituciones y lograríamos otros pasos, otros saltos en pro del desarrollo. No se puede entender el desarrollo únicamente en cuestiones económicas, monetarias. Se debe de entender en cuestiones sociales, de derechos humanos, políticas, democracia y justicia social, por supuesto. Y sobre todo, no dejar de lado, no abandonar a los estudiantes de las zonas rurales, porque precisamente la idea de las normales rurales se crearon para ayudar a las poblaciones o los sectores de esa zona. Y por eso las manifestaciones constantes de los estudiantes, porque no reciben apoyo. Y ahorita, bueno, cuando pasó la situación de hace 3 años, inmediatamente se les entregaron algunos apoyos. Recordarás, Domingo, se les entregó incluso, me parece que autobuses para que se transportaran y determinadas cuestiones materiales, pero solamente hasta que sucedió la desaparición se les dio un poco más de apoyo, pero después de eso ha venido otra vez a la baja, y es por eso que se manifiestan, y hoy precisamente realizaron otras manifestaciones precisamente solicitando lo de siempre, claro, que aparezcan los normalistas, que les digan dónde están. Sí, son dos situaciones diferentes, dos vías. Una, la cuestión de la desaparición forzada de 43 personas, alumnos de Ayotzinapa, y la otra, que es una cuestión educativa, que es una cuestión social, que es una cuestión cultural, pero que van entrelazadas. Si la escuela marchara, funcionara correctamente, los jóvenes no tendrían por qué salir a protestar y a manifestarse muchas veces de forma violenta como lo hicieron. Eso no es justificación, no estamos justificando nada, pero a causa de que tienen que salir de su escuela es que les ha ocurrido ya bastantes percances. Cristian. Que por supuesto no estamos de acuerdo en que realicen bloqueos como los que realizaron el día de ayer, como algunos incidentes donde queman autobuses, roban, porque es robar, o secuestran autobuses. Eso es lo que nosotros no compartimos. Compartimos el hecho de que el gobierno se olvida de las escuelas y no les dota del material necesario ni el dinero suficiente para que puedan tener unas condiciones adecuadas para recibir la educación, que eso es lo importante. Claro. Pero sí, claro, no compartimos la violencia que generan luego, claro, con sus manifestaciones. Sin embargo, hay que reconocer por qué actúan como actúan, porque se sienten amenazados, y al sentirse amenazados actúan de manera agresiva, como una manera de defenderse, y esta respuesta es de enojo y de frustración. Por eso actúan de tal forma, ¿no? Entonces, si el Estado mexicano les reconociera sus derechos a existir como estudiantes y después como profesionistas, que les diera sus plazas, seguramente ellos estarían de otra forma actuando. Cristian. La actitud del gobierno, no sé si lo compartas conmigo, ha sido un tanto omisa ante la situación que estamos viviendo sobre las normales. No sé si compartas la misma opinión que tengo yo, Domingo. Sí, por supuesto, el Estado mexicano siempre, y la Secretaría de Educación, en este caso Guerrero, siempre les ha ignorado, les ha minimizado, y solamente actúa ya cuando los muchachos cierran la autopista o cierran alguna carretera. Si los muchachos tuvieran un interlocutor con quien hablar y entenderse y respetar los acuerdos, seguramente ellos no tendrían por qué andar sufriendo, seguramente como lo hacen por las calles, y el desprecio muchas veces de los ciudadanos, el temor. Entonces, al final de cuentas, para mí es que el gobierno no es correcto en su trato con estas escuelas normales rurales, y no solamente la de Guerrero, las de todo el país están seriamente amenazadas por el Estado neoliberal.
Domingo, si te parece, dejamos ese tema por el momento. Tenemos que ir a comerciales con los patrocinadores y regresamos con otro tema muy importante, que es la huelga de hambre que mantiene un personaje muy importante que se dio a conocer ahorita precisamente por la huelga, allí que se encuentra en las escalinatas del ayuntamiento aquí en Acapulco. Fíjate, Cristian, por esto esa es cómo argumentar este programa, la importancia, cómo dos eventos penosos tienen que ver con la educación en Guerrero, una de las explicaciones del atraso histórico que tiene nuestro estado. Pero vamos al corte comercial. Detalles del corazón, desayuno sorpresa y algo más. Estás escuchando Horizonte Utópico con Domingo Canales. No te desconectes. En un momento continuamos. Ahora Horizonte Utópico y Cinépolis Galerías Acapulco te invitan a ti al cine. Es muy fácil ganar. Tómate una foto solicitando tus boletos a través de una cartulina, una hoja de papel o en lo que tú quieras. Debe de llevar hashtag Horizonte Utópico, hashtag Cinépolis Galerías Acapulco. Y súbela a los comentarios de esta publicación de Horizonte Utópico. Detalles del corazón, desayuno sorpresa y algo más. Estamos de regreso y en este bloque, amigos de Horizonte Utópico, queremos hablar con ustedes el tema del licenciado Alejandro Reyes, que se encuentra en huelga de hambre desde hace 25 días en las escalinatas del ayuntamiento aquí en Avenida Cuauhtémoc. Bien, se sabe que una huelga de hambre es una herramienta no violenta en protesta por reivindicar un derecho, en protesta por alguna mala acción de alguna institución de gobierno o del propio gobernante en turno. Alejandro Reyes ha declarado en muchas ocasiones que su huelga de hambre es por los derechos al estudio, a la escuela de los jóvenes, incluyendo los del grupo Kiosco y de otro grupo que se formó también para protestar por no tener cupo en la Universidad Autónoma de Guerrero. ¿Por qué hacemos este programa, esta sección? Porque nos parece muy penoso que después de 20 días no haya una institución, un funcionario de peso que haya ayudado a parar esta situación que es muy grave. Pone en riesgo la salud y la vida misma de aquella persona que está protestando de esa forma. Quiero que sepan que al dejar de comer normalmente la cantidad adecuada de alimento para el organismo, el páncreas, el riñón, el hígado, aparte del estómago, del sistema digestivo, sufre un grave deterioro y muchas veces puede tener consecuencias permanentes. Si el proceso se alarga, el cerebro también puede sufrir lesiones graves. ¿Cómo es posible que ante una causa tan noble, que motivos tan importantes como la educación, nadie se apiade, nadie se tome la molestia de ir y platicar con él? Él está bastante desilusionado, está bastante molesto y menciona que el comisionado para los derechos humanos en Guerrero debería ya de renunciar ante su nula participación, su nula solidaridad con él y con los jóvenes sobre todo. También cuestiona el doctorado del rector Saldaña y se pregunta cuáles son los intereses verdaderos de instituciones que deberían de velar
por los derechos, por la justicia, por la educación de la población en Guerrero. Cristian. Lo que comentabas, Domingo, de la cuestión de salud es muy importante que lo destaquemos, porque sí, ya lleva 25 días que ya el organismo ya resintió esta falta de alimento que comúnmente él está acostumbrado a llevar a su estómago. Pero sí, lo que mencionas del Ramón Navarrete Magdaleno, lo que decía Alejandro, el muchacho licenciado que está en huelga, es que nada más ha ido o se fue a parar para tomarse la foto y que hasta el momento no ha dado algún resultado, o llegaron a acuerdos, mejor dicho, si llegaron a acuerdos, a él no se le informó de los acuerdos a los que ya llegaron, y por eso está solicitando la destitución al Congreso de Ramón Navarrete Magdaleno al frente de la Comisión de Derechos Humanos aquí en Guerrero. Claro. Oye, los diputados locales, los diputados del estado de Guerrero, seguramente habrá alguna comisión, no solamente de derechos humanos, también de educación, y no se han acercado a los jóvenes, no se han acercado al rector, no se han acercado al comisionado de los derechos humanos para ver qué ocurre. O sea, nos debe de dar vergüenza y preocupación a nosotros mismos, por nosotros mismos, pero también porque hay organismos internacionales que tienen la mirada puesta en nosotros, y sería bastante penoso, nos debería de llenar de mucha vergüenza que llegara a fallecer el licenciado Alejandro Reyes, y qué explicaciones darían a la población y le darían a los organismos internacionales. Pero no solamente esto queda aquí. El domingo fui a observar un encuentro de personajes de izquierda en el Salón La Cartuja. Había 2 ex rectores, había importantes luchadores sociales de izquierda, había, bueno, el propio senador Pablo Gómez del PRD visitó el lugar, había políticos con cierta experiencia, y como bien acusaron ciertas personas, recuerdo a la señora Citlali, que les reclamó que ni uno de ellos ha ido a ver ni a los jóvenes, ni al licenciado Reyes, ni uno de estos personajes, entre comillas, hay que decirlo, se ha interesado por la educación de estos jóvenes, ni siquiera los 2 ex rectores de la UAC. Es decir, de repente, esa izquierda que enarbola las banderas de justicia, de los valores más altos que debería de significar la izquierda, han brillado por su ausencia. O sea, solamente los vemos en el discurso, solamente los vemos en la pose, pero difícilmente en las verdaderas acciones que les obligan sus siglas o que les obliga su discurso. Cristian, ¿querías decir algo? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ninguno, salvo el alcalde, que solicitaron su presencia o fue a verlo en un par de ocasiones para ver la situación en la que se encuentra, darle el apoyo moral, y también Ramón Navarrete Magdaleno han sido los únicos funcionarios que yo he visto que han acudido a platicar con él, pero funcionarios de la UAC que ya le hayan dicho, o buscar la manera de poder solucionar esta situación, independientemente de que si tienen derecho o no, o realizar un examen o no, para tener acceso a alguna licenciatura, se deberían de preocupar por buscar una solución a esta huelga de hambre que lleva ya 25 días, y como lo mencionaste tú, ¿qué es lo que va a pasar si por la misma situación de que está en huelga de hambre fallece? ¿Qué va a suceder? ¿Va a pasar como otros eventos, como si nada? Claro. Necesitan ponerse las pilas, tanto políticos como desde la UAC, y dejar un poquito de lado las campañas, porque ellos ya están en campañas, y verlo como una situación que necesita ser solucionada a la voz de ya. Sí. Bueno, el análisis político dicen que se tiene que estudiar desde el poder. Hay que observar el poder, y el poder siempre reparte algunos privilegios o algunos derechos, pero siempre de manera inequitativa. Siempre el poder quiere manipular, quiere tener todas las ventajas para él.
Entonces llama la atención cómo ahora mismo que están en campañas, prácticamente ni uno de los personajes que aspiran, y que son, esta vez son como 20, que aspiran a la alcaldía, que aspiran a senadurías, que aspiran a diferentes cargos, a diputaciones, ni uno se interesa por la vida de un ser humano que está protestando de manera pacífica. La huelga de hambre es una protesta pacífica. Ni uno se acerca. O sea, dice mucho la calidad política de los personajes aquí en Acapulco, aquí en Guerrero. Y mira, este programa se encargó de 2 temas: estudiantes desaparecidos, estudiantes que están en plantón en el ayuntamiento, y una persona que se solidariza, en este caso Alejandro Reyes, protestando en una huelga de hambre. Dice mucho de este estado. Hay una gran relación entre el atraso, entre la pobreza, entre la marginación, entre estos fenómenos y el impasse en el que se encuentra el estado de Guerrero. Creo que no hemos descubierto el hilo negro, pero ahí están las cosas sumamente claras para entender lo que ocurre hoy en día en el estado de Guerrero. Y qué lástima que los aspirantes a cargos públicos que manejan los hilos de la economía, de la política, de la educación, de la salud en Guerrero, brillan por su ausencia en este caso. Cristian, yo me despido. Domingo, un gusto estar compartiendo como siempre micrófonos contigo. Un abrazo solidario con Alejandro. Esperemos que pronto se resuelva esta situación y los invitamos a que nos sigan, a que se suscriban en YouTube, en nuestras redes sociales, para que nos ayuden a compartir la información que generamos con gusto para ustedes, y que nos comenten si están de acuerdo o no están de acuerdo, y también pueden aportar su punto de vista. Es importante su opinión. Claro que sí. Gracias Cristian, gracias a ustedes, amigos. Hasta el próximo jueves. Horizonte Utópico. Buscamos por medio del análisis la reflexión de nuestra realidad como ciudad, como estado y como país. Horizonte Utópico. Porque no somos solo un portal de noticias, somos una nueva manera de entender la noticia. Horizonte Utópico, periodismo de análisis.